Eres el Dios que nos da fuerza, que nos da vida, Padre, y que podemos proclamar de tu grandeza y de tu amor, Señor, en medio de todos los tiempos. Háblanos también con tu palabra y permítanos que esta palabra, Señor, alumbre nuestro caminar, Señor. Sea luz en todo tiempo, Señor, pero sobre todo, Señor, a comprender de que tú siempre estás a nuestro lado, Señor, y que tu palabra se cumplirá, Señor, en medio de los tiempos, Señor. Muchas gracias por tu pueblo amado y muchas gracias por tu amor inagotable, Padre, y muchas gracias por este día. Te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder disfrutar este tiempo en compañía de mis hermanos, de mis hermanas. Cuando estaba tratando de colocarle un título al devocional de esta mañana, me vino una palabra, una frase corta, y yo dije, voy a colocar dentro de, como título al día del devocional de hoy, cansados, pero ahí vamos. Es una expresión que me llamó la atención porque muchos de nosotros estamos pasando por momentos difíciles, por momentos en que parece que las fuerzas nos faltan, tiempos de enfermedad, tiempos de angustia, tiempos de tristeza, de nostalgia, pero no nos dejamos de caer, siempre estamos ahí, siempre estamos tomados de la mano del Señor. Y hay un texto que estaba meditando y me estaba recordando, que está en el libro de Jueces, en el capítulo 8, versículos 4 y 5, y está hablando de Gedeón, justamente, uno de los jueces que Dios utilizó para traer liberación en un momento indicado al pueblo de Dios. Y Gedeón está librando una batalla muy fuerte y está persiguiendo a unos reyes y no van con las mejores fuerzas, sino que escuche como dice la palabra y procuremos pensar en esos momentos que él está viviendo. Jueces capítulo 8, versículo 4 y 5 dice, el versículo 4, y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traían consigo. Mire cómo venían, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, un pueblo donde ellos llegaron, os ruego que me deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, que están cansados, y yo persigo a Seba, a Sulmana, reyes de Madián. 2 reyes estaba persiguiendo. Ahora, si tú observas el pasaje, Gedeón está experimentando una guerra y en el contexto es bien interesante porque Dios da unas palabras muy precisas a la vida de Gedeón y él está pasando por un momento de incertidumbre en su vida porque están siendo azotados por los madianitas. Les robaban las cosechas, tenían que estar viviendo casi en cuevas. Pero él estaba haciendo algo cuando viene la intervención de Dios, y voy a resumir un poco el contexto de este pasaje para ubicarnos en lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Y él estaba recogiendo la cosecha o parte de la cosecha antes de que subieran los madianitas. Y viene la presencia del Señor con una voz bien interesante que le dice, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Y realmente esa palabra, solo esa palabra, toca el corazón de Gedeón y le da una oportunidad que quizás muchos de nosotros están buscando, el poder hacerle preguntas a Dios. No sé, mi hermano o mi hermana, cuál sería la pregunta que le hicieras tú en esta mañana o en este día al Señor. ¿Cuál sería esa pregunta? Gedeón tiene una pregunta y le dice, si Dios está con nosotros, o si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos han venido todas estas cosas? ¿Dónde está el Dios? Y comienza a recordarle las promesas que desde la antigüedad le han sido lanzado al pueblo de Israel. Y la pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual estamos viviendo estas cosas? Bueno, en la manera que él lo puede comprender, el Señor comienza a decirle que justamente para eso se le ha aparecido, para liberar del yugo que ellos estaban pasando en esos momentos. Pero necesitaba Dios que Gedeón entendiera quién era Dios y que él tenía la capacidad,
a pesar de la duda que tenía, porque Él pone muchos obstáculos como lo ponemos nosotros. Cuando Dios nos da una palabra, especialmente cuando nos quiere usar en determinadas situaciones, para ayudar a nuestra familia, para alentar, para liberar, para sanar, para ser instrumentos de Dios, pero que nos miramos a nuestras manos y no somos quizás tan estudiados, no tenemos tanto conocimiento de Dios, o quizás nos miramos a nosotros mismos y nos vemos tantos defectos y hemos permitido que a veces inclusive un espíritu de acusación esté sobre nosotros y inclusive hasta nos maldecimos con las palabras cuando Dios nos ha llamado a otra cosa totalmente diferente. Lo cierto es que Él comienza a reunir después de romper todas las dudas, de colocar un vellón para conocer si Dios estaba con él o no. Y Dios le a comprender perfectamente, activa la fe de Gedeón, que es lo que muchas veces nosotros necesitamos, y comienza a formar un ejército, convoca para ir a pelear contra los madianitas, especialmente persiguiendo a Seba y a Salmuna, dos reyes madianitas. Y salen 32,000 hombres con él a pelear. Y Dios se queda viendo todo el ejército y dice, son muchos. Y le dice, mire, todos los que tengan miedo para enfrentar esta batalla, dígale que se devuelvan. Y se vuelve una cantidad muy grande. Y luego dice, todavía son muchos. Y lo lleva a las aguas a que tomen agua y le dice, observe todos los que están tomando agua. Y solamente pasan la prueba, esos 32,000 que salieron a la guerra, 300 hombres que son con los cuales Él va a enfrentar esta batalla. Si pudiéramos sacar una lección espiritual en esto que le estoy narrando, y tú lo puedes leer ahí en Jueces capítulo 6, 7, 8, donde está siendo narrado esto que le estoy diciendo, esa historia tan maravillosa. ¿Cuál es el plan de Dios? Y me parece que Dios a veces hace cosas absurdas que a nuestro parecer son absurdas, que no parecen ilógicas, que a veces que pensamos que por la cantidad de personas que están a nuestro lado somos más fuertes. Pero la verdad y lo que Dios nos quiere enseñar a través de todos estos pasajes es que lo más importante no es los que están con nosotros, ni siquiera los que vienen contra nosotros, sino entender quién es el que está contigo, quién es el que está con nosotros. De tal manera que cuando abrimos nuestros ojos espirituales, que cuando somos entendidos en la palabra de Dios, cuando hemos sido ministrados por el Espíritu Santo, nos damos cuenta que lo más importante en nuestra vida es la presencia de Dios, que nos alienta, que nos fortalece y que nos da la fuerza para seguir adelante. Él no desfallece a causa de que solamente con 300 hombres podía enfrentar a este gran ejército que Dios le había prometido a la victoria. Y se paran en esa promesa, la presencia de Dios y la promesa de la victoria que le dio a Gedeón y a los que quedaban. Lo cierto es que él sigue adelante, y cuando llega el relato bíblico a este capítulo 8, versículo 4 y 5, es bien interesante, porque muchas veces pensamos de que porque Dios está con nosotros, tenemos todas las fuerzas, toda la vitalidad, que no nos cansamos, que no nos agotamos, y creo que es una equivocación. Porque sí, somos frágiles, a veces nos enfermamos, a veces pasamos por momentos de tristeza, o como leíamos en el tiempo de oración, lo que dice el Salmo 23, y creo que es allí donde necesitamos lo que está diciendo esta palabra preciosa, donde dice el versículo 4, que en el versículo 3, la necesidad de que nuestra alma sea confortada por parte de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ellos vienen cansados. Y dice ahí el versículo 4 de Jueces 8, vino Gedeón al Jordán y pasó él el Jordán, que era un río que no era una quebrada, era un río bastante corrientoso. No dice cómo pasaron, lo cierto fue que ese obstáculo de pasar el Jordán lo enfrentó y cruzó,
Y no solamente él, sino dice los 300 hombres que traían consigo. ¿Cómo venían? ¿Con fuerza? No. Dice ahí la palabra, que es muy descriptiva, que venían cansados. He escuchado muchas veces a personas que en el transcurrir o al enfrentar mejor situaciones, dicen, ay Señor, estoy cansado, ya no quiero seguir peleando, ya no quiero seguir luchando, Señor. ¿De qué vale seguir, Padre, con esta situación? Y siempre está el corazón a punto de fallecer, de flaquear, porque no hay salida. Pero me llama la atención y yo siempre admiro a Gedeón. No dice el nombre, no hay una lista en la Biblia de esos 300 hombres que fueron escogidos para enfrentar esta batalla. Pero lo único es que no se dejaron vencer por la fatiga, por el cansancio, por el tener que enfrentar el perseguir mejor en este caso a un ejército, a unos reyes que derrotándolos a ellos iban a obtener la victoria y ser libres de la opresión que ellos estaban viviendo en ese tiempo. No desfallecieron y entendieron que era una oportunidad que Dios le estaba dando para salir victoriosos en medio de todas las cosas y ser libres de una vez en ese tiempo de la opresión que los madianitas estaban teniendo sobre ellos. Hay gente que está a punto de salir victoriosos, pero por darse por vencidos en medio del cansancio, en medio de la victoria, en medio de la batalla, no obtienen la victoria. A veces nos toca sacar fuerza. Me gusta leer mucho Isaías capítulo 40, donde expresa en la parte final de ese capítulo que Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Y cuando estoy débil, cuando estoy cansado, cuando quizás en tiempos de enfermedades como he tenido últimamente, le he dicho, Señor, las fuerzas vienen de ti, Señor. Y no soy yo, sino eres tú conmigo, Señor. Y puedo darle muchos testimonios de los momentos tan lindos, tan especiales que Dios ha sido para conmigo, ha tenido para conmigo. Y yo le digo, Señor, si lo tuviste con Gedeón, que no se dejó vencer por el cansancio, sino que, y me fascina, así como lo dice la palabra, pasaron el Jordán, él y los 300 hombres que trae consigo, y la descripción general eran cansados. Decía, mas todavía persiguiendo al enemigo. El hombre y la mujer que conoce a Dios, el hombre y la mujer que sirve a Dios, sabe y tiene presente que la última palabra la tiene el Señor. Que no claudican, aunque sean las últimas fuerzas por las cuales se está pasando. Que aunque vean que quizás el futuro no es tan claro, lo único que sí tienen claro en su corazón es que Dios está presente. Y tienen perfectamente claro que cuando Dios está con ellos o está con nosotros, así nos falten las fuerzas, así haya cansancio, así estemos pasando por momentos de luchas, de dificultades, lo más importante es que Dios nos dará la victoria si permanecemos firmes. Me hago una pregunta al pensar si leo únicamente el versículo 4. Ellos están cansados. Quizás si nosotros fuéramos algunos consejeros que no tuviéramos en cuenta a Dios, les diríamos, ¿por qué no descansan un tiempo? Descansen, reposen, duerman un poco. Quizás espere que vengan otros a ayudarte en esta batalla y luego sí persigan al enemigo. Tal vez no sería un consejo, sino que pienso que lo que a ellos les animó en medio del cansancio era la oportunidad que tenía, pero sobre todo parados en la promesa, reanimados por la promesa que Dios le había dado de que entregaría en las manos de ellos a los madianitas. Siguen persiguiendo, siguen batallando, siguen caminando. Y creo que esa es una de las palabras que Dios nos está hablando en este día, que en medio de las batallas que libramos, en medio de las situaciones que vivimos, no es el tiempo de quedarnos llorando por una situación, quizás lamentándonos porque no hizo, o porque hice, o porque me faltó, o guisando el por qué.
o buscando culpables de las situaciones, sino más bien prestar atención a lo que Dios nos está hablando, a las oportunidades que tenemos de salir victoriosos y decirle, Señor, en medio del cansancio, en medio de la fatiga, yo voy a seguir adelante, persiguiendo y siguiendo hasta alcanzar el objetivo que tú me has propuesto. El versículo 5 viene como parte de una ayuda de Dios mismo. Y llegan a Sucot y les hace una petición. Él reconoce que están cansados, reconocen que con un poco de alimento, con un pan, nuevamente sus fuerzas van a ser levantadas. Y les dice a los de Sucot, yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan. Y no le da temor expresar la situación que está viviendo. Dice, porque están cansados y yo persigo a Seba y a Sulmana, reyes de Madián. Necesitaban una ayuda. Necesitaban fortalecerse en un momento. Pero así los de Sucot no le brindaran la ayuda que necesitaban. Él perseguía el objetivo hasta alcanzar la victoria que se había propuesto. Mi hermano, mi hermana, no sé cuál es la situación que estés viviendo. Quizás ves momentos difíciles, muy oscuros. Quizás se quitan a veces motivos para seguir luchando. Pero algo que tenemos que tener bien claro es quién está con nosotros. Y como dice la palabra, si Dios está con nosotros, no habrá nada, no habrá nadie contra ti. Creo que hoy es un día para fortalecernos en el Señor, para decirle al Señor, y me refiero a lo que dice también en el Salmo 23, versículo 4, Señor, mi alma necesita ser confortada. Y así como dice el versículo, que los dos lugares que más pedimos a leer el versículo 23 son los lugares de descanso, los dedicados pastos o las aguas de reposo. Pero sobre todo el poder no es que nuestra alma sea confortada, y lo expresa de esa manera. Leo todo el versículo 3 del capítulo 23 del libro de los Salmos. Confortará mi alma. Me guiará, dice ahí, por sendas de justicia. Y no lo hace por lo bueno que seamos nosotros, ni por lo mucho que le invoquemos, ni por los ruegos que nosotros hagamos, sino que lo interesante es comprender lo que dice ahí la palabra. Él lo hace por amor a su nombre, porque el nombre de ellos ha sido invocado sobre sus siervos, sobre sus siervas, sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre todo aquello que has emprendido y estás emprendiendo. Mi hermano, mi hermana, pienso que son tiempos de esperar en Dios. Si tenemos que correr, vamos a tener que correr, que aunque no tengamos fuerza, hay la promesa de que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Que aunque los muchachos se fatigan y se cansan, que aunque los jóvenes flaquean y caen, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y como dice ahí en Isaías 40, levantarán alas de águila o alas como las águilas, dice una de las versiones de la Biblia. Que aunque tengamos que correr, no nos vamos a cansar ni nos vamos a fatigar, porque nuestra fuerza viene de parte de Dios. Y esa promesa se cumplirá porque Dios es fiel a ella. Levántate en este día en el nombre de Jesús. Quita tu mirada de los problemas, de las dificultades, y pon tu mirada en aquel que prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él no te fallará, sino que su amor inagotable, su paz infinita, siempre estará contigo. ¿Qué tal si oramos en estos momentos? Mañana continuamos justamente con estos textos, y quiero compartir alguna cosa, si eso lo permite, durante esta semana. Mientras tanto, hoy digámosle: Padre, yo quiero agradecerte por estos momentos. He visto tu poder, tu gracia y tu misericordia fortaleciéndonos, alentándonos, Señor. Y yo sé que hoy es un día precioso donde podemos colocar toda nuestra confianza en ti, Padre. Alumbra nuestro interior, trae reposo, pero sobre todo, Padre mío, yo tomo esta promesa del Salmo 23, Señor, versículo 3, Señor, donde tú prometes confortar nuestra alma.
como un pedido que nos unimos, Señor, a lo que está exclamando este salmo. Padre, que en medio de la batalla no flaqueamos, no nos dejamos vencer, Padre, sino que por amor a tu nombre, tú nos darás las fuerzas que hoy necesitamos. Tú traerás sanidad, medicina a nuestro cuerpo, Padre. Tú traerás aliento de vida, Señor, sobre aquellos que están cansados, aquellos que están enfermos, Padre, aquellos que están pidiendo tu intervención, Señor, en medio de cualquier situación, Padre. Gracias por estar con nosotros, gracias por alentarnos y gracias porque yo sé que tu perfecto amor, Señor, nos transformará, nos guiará, nos fortalecerá, Padre, y nos dará a beber de esas aguas vivas y nuestra alma, Señor, tomará nuevas fuerzas en ti, Padre. Muchas gracias por lo que vas a hacer hoy, Padre, lo que estás haciendo. Muchas gracias porque nuestro futuro está en tus manos. Veremos tu obra preciosa, Señor, y la confianza absoluta que podemos tener en ti. Te alabo y te bendigo, eterno Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo y no te va a abandonar, sino que te da las fuerzas para seguir adelante, porque es el Dios en quien hemos esperado. Le habló su pastor Irlanda Los Alvira de la Red de Iglesia Misionera Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.